El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Nos encontramos en esta tercera ocasión durante la Cuaresma a través de Polar Comunicaciones desde el Santuario de Jesús Nazareno para que podamos seguir este camino hacia la Pascua. Sabemos que el tiempo de Cuaresma quizás es un poco lúgubre, pero lo que quiere es que recojamos el corazón para prepararnos para poder vivir junto a Jesús su resurrección. Dios envió su Hijo en medio nuestro para que tengamos vida y vida en abundancia. El paso por la vida muchas veces es doloroso y por eso también Jesús vivió el dolor en carne propia y nos entiende en primera persona. Iniciemos de esta forma el programa de este domingo. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Catequesis preparada por el Papa Francisco sobre el diálogo entre Jesús y Nicodemo. A continuación, el texto preparado por el Papa Francisco y difundido por el Vaticano para la audiencia general de este pasado miércoles, que ha quedado cancelada por cuarta vez por su hospitalización. El Santo Padre se detiene en el diálogo entre Jesús y Nicodemo, relatado en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Con esta catequesis comenzamos a contemplar algunos encuentros narrados en los evangelios para comprender la forma en que Jesús da esperanza. De hecho, hay encuentros que iluminan la vida y traen esperanza. Puede suceder. Por ejemplo, que alguien nos ayude a ver desde una perspectiva diferente a una dificultad o un problema que estamos viviendo. O puede suceder que alguien simplemente nos regale una palabra que no nos haga sentir solos en el dolor que estamos atravesando. A veces también puede haber encuentros silenciosos en los que no se dice nada, y sin embargo esos momentos nos ayudan a retomar el camino. El primer encuentro en el que me gustaría detenerme es el de Jesús con Nicodemo, narrado en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Empiezo por este episodio porque Nicodemo es un hombre que con su historia demuestra que es posible salir de la oscuridad y encontrar la valentía para seguir a Cristo. Nicodemo va a ver a Jesús de noche, una hora inusual para un encuentro.
En el lenguaje de Juan, las referencias temporales a menudo tienen un valor simbólico. Aquí la noche es probablemente la que hay en el corazón de Nicodemo. Es un hombre que se encuentra en la oscuridad de las dudas, en esa oscuridad que vivimos cuando ya no entendemos lo que está sucediendo en nuestra vida y no vemos bien el camino a seguir. Si uno está en la oscuridad, obviamente busca la luz. Y Juan, al comienzo de su evangelio, escribe así: vino a este mundo la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre. Nicodemo busca a Jesús porque intuye que él puede iluminar la oscuridad de su corazón. Sin embargo, el evangelio nos cuenta que Nicodemo no logra comprender de inmediato lo que Jesús le dice, y así vemos que hay muchos malentendidos en este diálogo. Y también mucha ironía, que es una característica del evangelista Juan. Nicodemo no entiende lo que Jesús le dice porque sigue pensando con su lógica y sus categorías. Es un hombre con una personalidad bien definida. Tiene un papel público, es uno de los jefes de los judíos, pero probablemente las cuentas ya no le salen. Nicodemo siente que algo ya no funciona en su vida, siente la necesidad de cambiar, pero no sabe por dónde empezar. En algunos momentos de la vida, esto no sucede a todos. Si no aceptamos cambiar, si nos encerramos en nuestra rigidez, en nuestras costumbres o en nuestras formas de pensar, corremos el riesgo de morir. La vida radica en la capacidad de cambiar para encontrar una nueva forma de amar. De hecho, Jesús habla a Nicodemo de un nuevo nacimiento que no solo es posible, sino incluso necesario en algunos momentos de nuestro camino. A decir verdad, la expresión utilizada en el texto ya es ambivalente en sí misma, porque anothen puede traducirse tanto como desde arriba como de nuevo. Poco a poco Nicodemo comprenderá que estos dos significados van juntos. Si dejamos que el Espíritu Santo genere en nosotros una nueva vida, volveremos a nacer. Recuperaremos esa vida que quizás estaba apagando en nosotros. He elegido empezar por Nicodemo también porque es un hombre que con su propia vida demuestra que este cambio es posible. Nicodemo lo conseguirá. Al final estará entre los que van a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Nicodemo ha salido a la luz por fin, ha renacido y ya no necesita estar en la noche. Los cambios a veces nos asustan. Por un lado, nos atraen, a veces los deseamos, pero por otro preferiríamos quedarnos en nuestras comodidades. Por eso el Espíritu nos anima a afrontar estos miedos. Jesús le recuerda a Nicodemo que es un maestro en Israel, que también los israelitas tuvieron miedo mientras caminaban por el desierto, y se fijaron tanto en sus preocupaciones que en un momento dado esos miedos tomaron la forma de serpientes venenosas. Para ser liberados debían mirar la serpiente de bronce, que Moisés había colocado en una vara, es decir, debían levantar la vista y estar frente al objeto que representaba sus miedos. Solo mirando de frente a lo que nos da miedo, podemos empezar a ser liberados. Nicodemo, como todos nosotros, podrá mirar al crucificado, a aquel que venció la muerte, la raíz de todos nuestros miedos. Levantemos también nosotros la mirada hacia aquel a quien traspasaron. Dejemos que Jesús también se encuentre con nosotros. En Él encontramos la esperanza para afrontar los cambios de nuestra vida y renacer. Papa Francisco nombra nuncio en Chile a Monseñor Curián Matthew Vallaloncal. El arzobispo Vallaloncal, de nacionalidad india, se desempeñaba hasta ahora como nuncio apostólico en Argelia y Túnez. La Nunciatura Apostólica en Chile comunica que el Papa Francisco ha nombrado nuncio apostólico en Chile a Monseñor Curián Matthew Vallaloncal, arzobispo titular de Raciaria. Hasta ahora, nuncio apostólico en Argelia y Túnez. Dicha noticia ha sido publicada a las 12 horas de Roma, 8 horas en Chile, de este pasado sábado 15 de marzo de 2025. Y ahora un poco de Monseñor Curián Matthew Vallaloncal. El arzobispo Monseñor Matthew
Vayalunkal nació en Badabador, India, el 4 de agosto de 1966. Fue ordenado sacerdote el 26 de diciembre de 1991. Es doctor en Derecho Canónico. El 3 de junio de 1998 entró en el servicio diplomático de la Santa Sede y trabajó en la Nunciatura Apostólica en Guinea, Corea, República Dominicana, Bangladesh, Hungría y en Egipto. El 3 de mayo de 2016 fue nombrado nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea. Posteriormente, el 21 de septiembre del mismo año, nuncio apostólico de las Islas Salomón. Y el 1 de enero de 2021, nuncio apostólico en Argelia y Túnez. El 2 de febrero del mismo año. Habla francés, inglés, italiano, español y alemán. Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 2025. A continuación, el mensaje del Papa Francisco para esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que este año se celebrará el domingo 11 de mayo. En esta 62ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, quiero dirigirles una invitación llena de alegría y aliento para ser peregrinos de esperanza, entregando la vida con generosidad. La vocación es un don precioso que Dios siembra en el corazón, una llamada a salir de nosotros mismos para emprender un camino de amor y servicio. Y a cada vocación en la iglesia, sea laical, al ministerio ordenado o a la vida consagrada, es un signo de la esperanza que Dios pone en el mundo y en cada uno de sus hijos. En nuestro tiempo, muchos jóvenes se sienten perdidos ante el futuro. Experimentan con frecuencia incertidumbre sobre su porvenir laboral y más profundamente es una crisis de identidad que es también una crisis de sentido y de valores, y que la confusión del mundo digital hace aún más difícil de atravesar. Las injusticias contra los más débiles y los pobres, la indiferencia de un bienestar egoísta y la violencia de la guerra amenazan los sueños de una vida buena, que los jóvenes cultivan en su corazón. Sin embargo, el Señor, que conoce el corazón humano, no nos deja en la incertidumbre. Al contrario, quiere despertar en cada uno la convicción de ser amado, llamado y enviado como peregrino de esperanza. Por eso a nosotros los miembros adultos en la iglesia, especialmente los pastores, se nos pide acoger, discernir y acompañar el camino vocacional de las nuevas generaciones. Y ustedes jóvenes están llamados a ser los protagonistas de su vocación, o mejor aún, coprotagonistas juntos con el Espíritu Santo, quien suscita en ustedes el deseo de hacer de su vida un don de amor. Queridos jóvenes, la vida de ustedes no es un mientras tanto, ustedes son el ahora de Dios. Es necesario tomar conciencia de que el don de la vida exige una respuesta generosa y fiel. Miren a los santos y beatos jóvenes que respondieron con alegría a la llamada del Señor. Santa Rosa de Lima, Santo Domingo Sabio, Santa Teresa del Niño Jesús, San Gabriel de la Dolorosa, San Carlo Acutis, el Beato, dentro de poco declarado santo, Pier Giorgio Brassati y tantos otros. Cada uno de ellos vivió la vocación como un camino hacia la felicidad plena, en la relación con Jesús vivo. Cuando escuchamos su palabra, nuestro corazón arde dentro de nosotros y sentimos el deseo de consagrar nuestra vida a Dios. Entonces nace la voluntad de descubrir cómo y en qué forma de vida podemos corresponder al amor que Él nos da primero. Toda vocación, cuando se percibe profundamente en el corazón, hace surgir la respuesta como un impulso interior hacia el amor y el servicio, como fuente de esperanza y caridad y no como una búsqueda de autoafirmación, vocación y esperanza. Por lo tanto, están entrelazadas en el proyecto divino para la alegría de cada hombre y de cada mujer, porque todos estamos llamados a ofrecer nuestra vida a los demás. Muchos jóvenes buscan conocer el camino que Dios les invita a recorrer. Algunos descubren muchas veces con asombro la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada. Otros
perciben la belleza de la vocación al matrimonio y la vida familiar, así como el llamado al compromiso por el bien común y al testimonio de la fe entre sus compañeros y amigos. Toda vocación está animada por la esperanza que se traduce como confianza en la providencia. En efecto, para el cristiano, esperar es mucho más que un simple optimismo humano. Es ante todo una certeza basada en la fe en Dios, que actúa en la historia de cada persona. Y así la vocación madura en la fidelidad diaria al Evangelio, en la oración, en el discernimiento y en el servicio. Queridos jóvenes, la esperanza en Dios no defrauda, porque Él guía cada paso de quien se confía a Él. El mundo necesita jóvenes que sean peregrinos de esperanza, valientes en dedicar su vida a Cristo y llenos de la alegría por el hecho mismo de ser sus discípulos misioneros. El descubrimiento de la propia vocación se produce en un camino de discernimiento. Este proceso nunca es solitario, sino que se desarrolla en el seno de la comunidad cristiana y junto con ella. Queridos jóvenes, el mundo los empuja a tomar decisiones apresuradas, a llenar sus días de ruido, impidiéndoles experimentar un silencio abierto a Dios que habla al corazón. Tengan el valor de detenerse, de escuchar dentro de ustedes mismos y de preguntarle a Dios qué sueña para ustedes. El silencio en la oración es indispensable para leer la llamada de Dios en la propia historia y responder con libertad y de manera consciente. El recogimiento permite comprender que todos podemos ser peregrinos de esperanza si hacemos de nuestra vida un don, especialmente el servicio de quienes habitan las periferias materiales y existenciales del mundo. Quien se pone a la escucha de Dios no puede ignorar el clamor de tantos hermanos y hermanas que se sienten excluidos, heridos o abandonados. Toda vocación nos abre la misión de ser presencia de Cristo allí donde más se necesita luz y consuelo. Los fieles laicos, en particular, están llamados a ser sal, luz y levadura del reino de Dios a través del compromiso social y profesional. Desde esta perspectiva, los agentes de pastoral vocacional, especialmente los acompañantes espirituales, no deben tener miedo de acompañar a los jóvenes con la confianza esperanzada y paciente de la pedagogía divina. Se trata de ser para ellos personas de escucha y acogida respetuosa en las que puedan confiar, guías sabios dispuestos a ayudarles y a reconocer los signos de Dios en su camino. Por ello exhorto a que se promueva el cuidado de la vocación cristiana en los distintos ámbitos de la vida y de la actividad humana, favoreciendo la apertura espiritual de cada persona a la voz de Dios. Con este propósito es importante que los itinerarios educativos y pastorales contemplen espacios adecuados para el acompañamiento de las vocaciones. La Iglesia necesita pastores, religiosos, misioneros y matrimonios que sepan decir sí al Señor con confianza y esperanza. La vocación nunca es un tesoro que se queda encerrado en el corazón, sino que crece y se fortalece en la comunidad que cree, ama y espera. Y dado que nadie puede responder solo a la llamada de Dios, todos necesitamos la oración y el apoyo de los hermanos y hermanas. Queridos amigos, la Iglesia está viva y es fecunda cuando genera nuevas vocaciones, y el mundo, muchas veces sin saberlo, busca testigos de esperanza, que anuncian con su vida que seguir a Cristo es fuente de alegría. Por lo tanto, no nos cansemos de pedir al Señor nuevos obreros para su mies, con la certeza de que Él sigue llamando con amor. Queridos jóvenes, encomiendo su camino al seguimiento del Señor, a la intercesión de María, Madre de la Iglesia y de las vocaciones. Caminen siempre como peregrinos de esperanza por la vía del Evangelio. Los acompaño con mi bendición y les pido por favor que recen por mí. El Papa aprueba un camino de acompañamiento del Sínodo, una asamblea eclesial en 2028. El pasado 11 de marzo, Francisco estableció el inicio de un camino que conducirá a una asamblea eclesial dentro de 3 años,
consolidando lo realizado hasta entonces, sin convocar un nuevo sínodo. Anunciado el jubileo de los equipos sinodales y de los órganos de participación para el próximo mes de octubre. Cardenal Grech, concretar el intercambio entre las iglesias locales y en el conjunto de la iglesia. No se trata de un nuevo sínodo, sino de una asamblea eclesial. Se celebrará en el Vaticano en octubre de 2028 e irá precedida de un proceso de acompañamiento, así lo anunció el cardenal Mario Grech, secretario general de la Secretaría General del Sínodo, en una carta enviada a todos los obispos y eparcas, así como a los patriarcas y arzobispos mayores de las iglesias orientales católicas. El acompañamiento al que se hace referencia fue aprobado por el Papa el pasado 11 de marzo y se refiere a la fase de la realización del sínodo que concluyó, tras un recorrido de 3 años en 2024, y se centró en el tema por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Como precisó el pontífice, inmediatamente después, de hecho, el documento final de aquella 16ª Asamblea General forma parte del magisterio ordinario del sucesor de Pedro y como tal requiere ser aceptado, lo que implica, explicó el cardenal, para las iglesias locales y las agrupaciones de las iglesias, el compromiso de poner en práctica las indicaciones del propio documento, a través de procesos de discernimiento y decisión. La fase de aplicación, precisa el cardenal Grech, no debe entenderse como una simple aplicación de directivas que vienen de arriba, sino más bien como un proceso de transposición del documento final de forma adaptada a las culturas locales y a las necesidades de las comunidades, manteniendo siempre el objetivo de concretar el intercambio y el diálogo entre las iglesias y en la iglesia en su conjunto. De fundamental importancia para este proceso de implementación, prosigue, es la renovada implicación de todas las personas que aportaron su contribución durante el sínodo, para que la escucha de todas las iglesias y el discernimiento de sus pastores pueda dar fruto. Los instrumentos básicos serán, por tanto, los equipos sinodales formados por presbíteros, diáconos, consagrados y consagradas, laicos y laicas, acompañados por su obispo. Por tanto, estos equipos, recomienda el secretario general, deben ser potenciados y, si es necesario, renovados, reactivados e integrados convenientemente. Todo el proceso, subraya el secretario general, constituye el marco en el que deben situarse también los resultados de los trabajos de los grupos de estudio y las aportaciones de la comisión canónica. Cabe recordar que los grupos de estudio, 10, fueron creados por el Papa Francisco en marzo de 2024, con la tarea de examinar las cuestiones surgidas durante la primera sesión de la 16ª Asamblea Sinodal, celebrada en 2023. En cambio, la Comisión de Derecho Canónico, como se indica en el Instrumentum Laboris de la segunda sesión de la Asamblea Operativa a partir de 2023, fue instituida de acuerdo con el Dicasterio para los Textos Legislativos al servicio del Sínodo. El cardenal Grech indica a continuación las etapas en las que se dividirá el camino de acompañamiento de la fase de realización del sínodo. Para comenzar, en marzo, el anuncio del camino propiamente dicho. A este seguirá en mayo la publicación de un documento especial que indicará la línea de acción específica, mientras los caminos de realización continuarán en las iglesias locales y en sus agrupaciones. El próximo mes de octubre, del 24 al 26, se convocará el jubileo de los equipos sinodales y de los órganos de participación. Se trata de una cita importante, explica el secretario general, que inscribe el compromiso por una iglesia cada vez más sinodal en el horizonte de la esperanza que no defrauda, celebrado con el Año Santo en curso. Posteriormente, entre el primer y el segundo semestre de 2027, se celebrarán asambleas de evaluación en las diócesis, eparquías, conferencias episcopales nacionales e internacionales, estructuras jerárquicas orientales y otras agrupaciones de iglesias. El primer y segundo semestres de 2028, en cambio, estarán destinados a las asambleas continentales de evaluación
y a la publicación del Instrumentum Laboris de la Asamblea de la Iglesia de octubre de 2028. La carta del cardenal Glech concluye con una invitación a rezar por la salud del Papa Francisco, hospitalizado desde el 14 de febrero en el Policlínico Gemelli de Roma. El único sacerdote católico de Gaza denuncia que los bombardeos de Israel casi alcanzan su parroquia. El padre Gabriel Romanelli, párroco de la iglesia de la Sacra Familia en Gaza, denunció que tras la ruptura de la tregua abordada con Hamas, el ejército de Israel ha lanzado nuevos ataques muy cerca de su parroquia. Según declaró a Vatican News, los bombardeos se produjeron a apenas 300 o 400 metros de la iglesia, lo que despertó a los fieles y causó una creciente sensación de inseguridad en toda la comunidad. Los bombardeos nos despertaron, estuvieron muy cerca. Por fortuna no llegaron esquirlas y nosotros estamos bien. Pero en toda la franja se habla ya de más de 350 muertos y más de 1000 heridos, explicó el padre Romanelli. El edificio parroquial, único templo católico de la Franja de Gaza, se convirtió al inicio de la guerra en un improvisado refugio donde ahora viven 500 personas. La mayoría son cristianos ortodoxos, protestantes y católicos, pero también sirve de refugio a más de 50 niños musulmanes con discapacidades junto a sus familias. El sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, IVE, destacó ante la persistente incertidumbre, algunas de las familias que habían regresado a sus hogares al decretarse el alto el fuego han decidido retornar a la parroquia sintiéndose más seguras con Jesús, pese a que no existe ningún lugar completamente seguro en la región. Aquí estamos juntos a las hermanas de la Madre Teresa, los religiosos de mi congregación del Verbo Encarnado, las hermanas de la misma consagración y las siervas del Señor y de la Virgen de Matará. Todos nos esforzamos por hacer el bien, servir, orar y asistir tanto a ancianos como a niños, incluidos aquellos con necesidades especiales, para evitar que sufran, ya que los niños son como esponjas y perciben si los adultos están ansiosos, agregó. El padre Romanelli también reconoció el apoyo que están recibiendo por parte del Patriarcado Latino de Jerusalén, cuyo representante es el cardenal Pier Battista Pizzaballa, sobre todo para canalizar la ayuda humanitaria que ha podido entrar en los últimos días gracias a la tregua en Gaza y Cisjordania. Seguimos orando para convencer a todos de que la paz es posible, que debemos trabajar por ella y por las obras de justicia, esperando que el Señor conceda a esta parte de Tierra Santa un periodo de paz para palestinos e israelíes, concluyó. Piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad,
Del Evangelio según San Lucas. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que las demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No cabe duda de que el tema de este domingo es la conversión. Si buscamos esta palabra en el diccionario, nos dirá que es hacer que una persona o cosa se transforme en algo distinto de lo que era. En el mundo bíblico existe la palabra clásica llamada metanoia, que significa cambio de mentalidad. En concreto, significaría pasar de nuestro pequeño mundo al mundo de Dios. En este sentido, la conversión siempre es algo positivo, algo que nos conviene. Y esto lo podemos comprobar este domingo en las 3 lecturas. En la primera, que del libro del Éxodo, convertirse es pasar de la soledad del desierto a la abrasadora cercanía con Dios. Moisés es un pastor y está atravesando su rebaño por el desierto para llevarlo a buenos pastos. Y en medio del desierto, una imagen bella, evocadora, impactante, una zarza que arde sin consumirse. Es la imagen de Dios que arde en llamaradas de vida, en llamaradas de amor, en llamaradas de felicidad. Y Moisés dice: voy a acercarme a ver. ¡Qué decisión tan bonita y tan importante! En la medida que se acerca, entra en calor, se llena de vida. En la medida que se aleja, se enfría y muere. Este Moisés, perdido en medio del desierto, con muchas preguntas y pocas respuestas, con inseguridades, con miedo, con la boca reseca con el polvo del camino, no es un hombre, sino el hombre. Soy yo y eres tú. El hombre vive en este mundo como desterrado. Y en el momento actual, este hombre moderno, de espaldas a Dios, totalmente perdido, abrazado por el frío, vulnerable tras la pandemia, está necesitado de la decisión de Moisés. Voy a acercarme a esta llama. Voy a intentar vivir aquello que estoy llamado a ser. En la segunda lectura de 1 de Corintios, convertirse es pasar de las figuras a la realidad. San Pablo, gran conocedor de las Escrituras, está capacitado más que nadie para enseñarnos el valor del Antiguo Testamento. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros. La nube, el pan del cielo, llamado maná, el agua, eran figuras que anunciaban acontecimientos futuros. Todo el Antiguo Testamento era preparación para el Nuevo. La roca era Cristo. No podemos dar al Antiguo Testamento un carácter definitivo. Dice San Pablo: hasta el día de hoy, un velo vela su mente siempre que leen a Moisés. Solo cuando se convierten al Señor, desaparece el velo. Y San Agustín nos recordará: cuando leo los libros del Antiguo Testamento y no veo a Cristo, su lectura me resulta sosa, insípida, pero si descubro en ellos a Cristo, su lectura me resulta sabrosa y embriagadora. Por fin, hay que decir que el Antiguo Testamento no da seguridad. Por eso, el que se crea seguro
cuídese de no caer, dice San Pablo. No es que los del Nuevo Testamento estemos seguros por nosotros mismos, pero si ponemos nuestra seguridad en Cristo, es Él nuestra roca. Finalmente, el Evangelio de hoy, convertirse es descubrir en Cristo un nuevo rostro de Dios. En tiempo de Jesús, era normal considerar los males de este mundo como castigo de Dios. Por eso, podían pensar que los que derramaron su sangre en la época de Pilatos y los que murieron aplastados en la torre de Siloé murieron como castigo de Dios. Y de ahí se sacaba la consecuencia de que aquellos a quienes no les ocurría esas desgracias era porque eran buenas personas. Jesús se opone radicalmente a esta manera de concebir la religión y nos dice que aquellos que mueren de accidente o de enfermedad contagiosa no es por castigo de Dios. Todavía Jesús lo dejó más claro cuando le presentan al ciego de nacimiento y le hacen esta pregunta: Maestro, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Él o sus padres? Y Jesús contestó, esto se encuentra en San Juan, ni él ni sus padres. El Dios manifestado en Jesús no es un Dios que castiga, sino que ama y se mete dentro del dolor humano para liberarnos. Esta idea de que nuestros males son castigos de Dios ha llegado hasta nuestros días. Por eso incluso entre cristianos se oye decir: ¿qué le he hecho yo a Dios para que me castigue? Santa Teresa de Jesús señalaba: Señor, con grandes favores castigas mis delitos. Esa es la manera que tiene Dios de castigarnos. Incluso cuando nuestra vida se parece a esa higuera seca que no produce fruto, no la corta, sino que con una paciencia increíble la cava, la abona, la riega, la mima para que dé fruto. Dios no nos tiene en cuenta nuestros pecados. Lo que quiere es que volvamos a Él. A veces nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores, pero la iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno, con su vida a cuestas, dice el Papa Francisco. De tanto andar contando historias, mi bien, y con la mano de Dios queriendo en mí componer su obra, y pude ver todo tiraba al revés, sin darle paso a su amor, encarcelando mi ser. Y al descubrir que lo que quieren de mí no es más que ser el mejor en lo que me toca hacer para ellos, bien pude ver que corta es la libertad, lejos del amor de Dios, negando mi vocación al cielo. Nadie es profeta en su propia tierra, nadie es Señor, y tú pudiste siendo el maestro, pero copiaste a Dios. Y es que nadie es profeta en su propia tierra, nadie es Señor. Dame ser dócil a tu llamado y en ti seguirá el amor. Sabes bien que se trata el dolor cuando rechazan de ti lo que para ti es amor en obras, o que se burlen sin que puedes expresar que es mejor servir a Dios en otros que amontonar riquezas. Pero he elegido seguirte a ti, mi Señor, aun cuando quieran callar mi voz, porque proclamó tu nombre y aceptaré que deba correr
Si es por la gloria de Dios, valdrá la pena ser despreciado. Nadie es profeta en su propia tierra, nadie es Señor. Y tú pudiste siendo el maestro, pero confiaste en Dios. Y es que nadie es profeta en su propia tierra, nadie es Señor. Dame ser dócil a tu llamado y en ti será el amor. Grandes reflexiones de santos sobre la Cuaresma: ayuno, penitencia y conversión. La Cuaresma no es solo un tiempo de renuncia, sino de transformación. 6 santos y beatos nos ofrecen reflexiones profundas para vivir este periodo con autenticidad, desde el ayuno hasta la conversión del corazón. San Agustín el primero. Esta es la razón por la que tanto Moisés y Elías como el mismo Señor ayunaron durante 40 días. Darnos a entender que en Moisés, Elías y en el mismo Cristo, es decir, en la ley, los profetas y el Evangelio, estamos nosotros en el punto de mira. Para que no nos acomodemos y adhiramos a este mundo, sino que crucifiquemos al hombre viejo, no entregándonos a comilonas y borracheras, a deshonestidades e inmundicias, a pendencias o envidias, sino revistiéndonos del Señor Jesús, sin hacer caso de la carne y sus apetencias. Cristiano, vive siempre así en este mundo. Si no quieres hundir tus pasos en el fango de la tierra, no desciendas de esa cruz. Mas, si esto ha de hacerse durante toda la vida, con cuánto mayor motivo en estos días de Cuaresma, en los que no solo se vive, sino que se simboliza esta vida. San Juan Pablo II. La renuncia a las sensaciones, a los estímulos, a los placeres y también a la comida y bebida no es un fin en sí misma. Debe ser, por sí, así decirlo, allanar el camino para contenidos más profundos de los que se alimenta el hombre interior. Esto lo dijo en la audiencia general del día miércoles 21 de marzo de 1979. San Juan 23. Tiempo de Cuaresma, oh Señor, no permitáis que acudamos a las cisternas agrietadas, ni que imitemos al siervo infiel, a la Virgen necia. No permitáis que el goce de los bienes de la tierra haga insensible nuestro corazón al lamento de los pobres, de los enfermos, de los niños huérfanos y de los innumerables hermanos nuestros que todavía hoy carecen del mínimo necesario para comer, para cubrir los desnudos miembros, para reunir la familia bajo un mismo techo. Beato Álvaro del Portillo. La Cuaresma es una llamada apremiante a vigilar contra las acechanzas del maligno, empuñando las armas de la oración y de la penitencia. Con palabras de nuestro Padre, muchas veces os he recordado que el demonio no se toma vacaciones, que no ceja nunca en su empeño de apartar las almas de Dios. San José María Escrivá. No podemos considerar esta Cuaresma como una época más, repetición cíclica del tiempo litúrgico. Este momento es único, es una ayuda divina que hay que acoger. Jesús pasa a nuestro lado y espera de nosotros, hoy, ahora, una gran mudanza. Te aconsejo que intentes alguna vez volver al comienzo de tu primera conversión, cosa que, si no es hacerse como niños, se le parece mucho. En la vida espiritual hay que dejarse llevar con entera confianza, sin miedos ni dobleces. Hay que hablar con absoluta claridad de lo que se tiene en la cabeza y en el alma.
Beato Carlo Acutis. Nuestra alma es como un globo aerostático. Si por casualidad hay un pecado mortal, el alma cae al suelo. La confesión es como el fuego debajo del globo que permite al alma volver a elevarse. Es importante ir a confesarse con frecuencia. También dijo, la conversión no es más que mover la mirada de abajo hacia arriba. Un simple movimiento de los ojos es suficiente. San José, modelo de padre y protector de nuestra familia. En este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, donde la familia está perseguida, atacada y hasta vulnerada por tanta violencia e inseguridad, tenemos algunos auxilios divinos para ayudarnos a que nuestra familia vaya por un buen camino, y uno de ellos es San José, modelo de padre y gran protector de la Iglesia y de la familia. Es bueno que lo tengamos presente en nuestra familia y que le conozcamos para tenerlo cercano y adoptarlo como patrono nuestro. Por eso aquí les dejamos 5 tips para que San José tenga un lugar especial en nuestra vida familiar. Primero, si aún no la tienes, coloca una imagen de San José en tu altar familiar. Es importante para que nuestros hijos pequeños lo tengan presente y para que nosotros nos acordemos de recurrir a él a lo largo de nuestro día. Existen muy diferentes imágenes de él, así que puede ser una cargando al niño Jesús o también puede ser dormido, porque es muy significativo que él escuchaba la voz de Dios y conocía cuál era su voluntad en los sueños. La intención es que la imagen te lleve a tenerlo presente y a buscar su ayuda y protección. Segundo, conozcan las virtudes de San José y aplíquenlas en familia. Las virtudes son esos hábitos buenos que caracterizan a alguien y que pueden compartir con los demás y seguir su ejemplo para adaptarlos a tu propia vida, por lo que es muy bueno conocer las de San José. Entre otras están la paciencia, la mansedumbre, la amabilidad, la ternura, la obediencia, la acogida y calidez, la valentía, la creatividad, el silencio y principalmente el trabajo. Principalmente es necesario que papá las tome como ejemplo, pero también el resto de la familia. Y para eso podemos ir conociendo sus virtudes y adoptar una por mes para vivirla en familia. De ser necesario, hagamos material para que nuestros hijos pequeños estén incluidos en esta vivencia de virtudes. Existen videos para niños. Tercero, hagan o renueven su consagración a San José. Consagrar es dedicar voluntariamente a Dios y lo podemos hacer de manera personal y también familiarmente. También podemos hacerlo para ponerse bajo la protección y cuidados de un santo en particular, pudiendo pedir su auxilio e intercesión en las diferentes situaciones y eventos de nuestra vida. Puede ser tan sencillo como hacer una oración personal o podemos hacer toda una preparación de varios días. Existen varias consagraciones ya establecidas que podemos adoptar. Siempre es mejor que todos los miembros de la familia participen en esta consagración, pero si no es posible podemos comenzar con algunos y de corazón consagrar a la familia completa. Cuarto, adopten una oración a San José para encomendar la familia. Hay muchas devociones a San José. Están los dolores y gozos. Está el rosario y las jaculatorias. Dedicar algunos domingos y las novenas. Cualquier devoción es buena siempre que nos permita acercarnos a San José y que Él nos lleve a Jesús. Podemos comenzar en cualquier momento, podemos adoptar una y después de un tiempo otra, de tal forma que nuestra vida familiar esté bajo la protección y cuidado de San José. Y quinto, vuelvan a leer Patris Corde, con corazón de padre, para seguir conociendo a San José. Esta carta que el Papa Francisco nos regaló con motivo del 150 aniversario de tener a San José como patrón universal de la Iglesia nos puede ser de utilidad, ya que en ella se van poniendo de manifiesto sus virtudes y cómo es que las llevaba a la vida cotidiana.
Puede ser una guía práctica y sencilla para comenzar a conocer a San José. Hay otros documentos que también pueden ayudarnos, como la exhortación apostólica Redentoris Custos de San Juan Pablo II. De San José se conoce poco y no se tiene referencia bíblica de alguna palabra suya, pero es un gran modelo de padre y protector de la Sagrada Familia, digno de ser imitado por los padres de familia de nuestros días. San José enseña a obedecer a Dios aunque no se entienda el alcance de la misión, afirma el obispo. San José es un modelo de santidad por su obediencia fiel a la voluntad del Padre, aunque no entendiese el alcance de la misión y de lo que Dios pide. Ha destacado Monseñor José Libardo Garcés, obispo de Cúcuta, Colombia. En un artículo publicado en el sitio web del Episcopado colombiano, el prelado reflexionó sobre el Padre adoptivo de Jesús, patrono de la Iglesia Universal, y cuya fiesta se celebra el 19 de marzo. Una fiesta afirmó que es una oportunidad para reflexionar sobre las virtudes de San José, que vamos descubriendo cada vez que nos adentramos en su misión de custodio de María y del Niño Jesús. Hoy, la obediencia es una virtud poco común en la sociedad, porque cada uno quiere defender su autonomía y su deseo de prevalecer con sus propios planes y proyectos. San José, obediente a la voluntad de Dios, enseña a entregar la vida, aunque no se entienda el alcance de la misión y de lo que Dios pide, señaló. En ese sentido, el obispo colombiano se refirió al episodio en el que José decidió en su interior separarse, en secreto, de María, para no denunciarla en público al enterarse de que estaba embarazada. Sin embargo, cuando San José tiene todo decidido y su plan organizado, Dios le pide que entregue su vida a su voluntad. Monseñor Garcés recordó que, en sueños, el ángel del Señor le dijo que no temiera aceptar a María, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Citando el Evangelio, el prelado recordó que cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, obedeciendo a Dios en actitud contemplativa, orante y silenciosa. Él aceptó la misión que Dios le confió y la cumplió totalmente en una actitud de obediencia sin límites. San José, el hombre de la fe y de la obediencia, es modelo en nuestro camino de vida cristiana, que exige de nuestra parte hacer y amar la voluntad de Dios, insistió. En su artículo, el obispo colombiano animó a seguir el ejemplo del Santo Custodio, pues con su fe firme, enseña a escuchar con docilidad la voz de Dios. La misión que se le confía no era fácil de entender en el momento. Sin embargo, con la simplicidad de su vida interior, supo contemplar al Señor y obedecer sus mandatos desde una vida silenciosa, explicó. Asimismo, enseña a vivir la fe sin buscar protagonismos, a vivir la esperanza con la confianza puesta en Dios, aún en los momentos de dolor, a saber, estar como María al pie de la cruz, esperando la promesa de la salvación, y a vivir en cada momento la caridad como amor total a Dios y al prójimo, en una entrega de total donación a la voluntad de Dios. Antes de culminar, el obispo indicó que la Iglesia Católica siempre ha reconocido a San José y a la Virgen María como el signo del creyente que se santifica obedeciendo a la voluntad de Dios. Por ello animó a contemplar la figura de San José para ponerse en camino, dejando que la palabra de Dios sea nuestra luz para que así, encendido nuestro corazón por ella, podamos ser auténticos discípulos misioneros de Jesús, cumpliendo con el mandato misionero que nos pide: sean mis testigos por todos los confines de la tierra. Hermanos y hermanas, les compartimos a cada una y cada uno de ustedes en este domingo 23 de marzo las noticias e informaciones del amigo de la familia, el semanario de la Iglesia de Magallanes. En la página 1, Francisco, testimonio de esperanza desde la fragilidad, escrito por el doctor Patricio Merino Beas, decano de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosóficos. En la página 2, la conmovedora historia de residente de la Casa del Samaritano
que terminará su cuarto medio en FIDE 12 a sus 70 años. Esta entrevista fue realizada por el encargado de comunicaciones de FIDE 12, Franco Manso Mancilla. También en la página 2, talleres de oración y vida. Estos se iniciaron el día 17 de marzo. El próximo encuentro es el día 25 a las 19:30 horas en la capilla San José el Carpintero. Se han modificado algunos horarios de Eucaristías en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. En particular, la comunidad La Milagrosa tiene un nuevo horario los días sábado a las 20 horas. El día domingo a las 10 de la mañana en San Francisco de Asís, a las 11 en Santo Cura de Ars, a las 12:15 en la sede parroquial, 18 horas en San José Carpintero y 19 horas en San Alberto Hurtado. También está la invitación para la cantata de María Auxiliadora año 2023. En el Amigo de la Familia hay un código QR al cual usted puede acceder para poder invitar. Esta cantata se realizará en la Iglesia Catedral de Punta Arenas este año. En la página 3, Feria Pastoral 2025, un encuentro para conocer y participar. Esto fue organizado por la pastoral del Instituto Don Bosco. También retiro espiritual de la comunidad de la sede de Cristo Obrero. Se vivió en el Instituto Sagrada Familia la bendición de profesoras de religión y de cultura religiosa. Durante una semana, entre el 9 y el 15 de marzo, estuvieron los sacerdotes de la diócesis de Magallanes en retiro, anclados en la esperanza. Estudiantes salesianos de Puerto Natales recibieron el mensaje llamado Aguinaldo del rector mayor de la congregación para este año 2025. Se invita al curso online gratuito Movilidad Humana Pastoral Migrante. Las inscripciones la pueden realizar a pastoralmigrantechile@gmail.com. Este inicia el 10 de mayo a las 10 de la mañana y se efectuará todos los sábados. En la página 4, al finalizar, oremos por la salud del Papa Francisco. Hemos escuchado el día de ayer que hoy domingo el Papa será dado de alta. Esperamos que su salud esté recobrada para poder seguir guiando a la Iglesia que peregrina en este año jubilar. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 23 de marzo, en el tercer domingo de Cuaresma, les saludamos y recordamos el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que comienza, para que saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 23, San Toribio. El día lunes 24, Santa Elba. El día martes 25, Anunciación del Señor. El día miércoles 26, San Braulio. El día jueves 27, San Ruperto. El día viernes 28, San Octavio. El día sábado 29, Santa Gladys. Y el próximo domingo 30, San Artemio. Hermanos y hermanas, estamos finalizando este espacio que el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno lleva semana a semana desde hace ya tantos años a través de Radio Polar, la decana de la comunicación radiofónica, televisiva y actualmente multiplataforma en nuestra región de Magallanes. Queremos agradecer a quienes nos han seguido durante este fin de semana, a quienes están participando presencialmente de las celebraciones eucarísticas y también a quienes especialmente han puesto su corazón y su oración por el Papa Francisco. Hemos sabido hoy desde Roma que ha sido dado de alta, puede volver a sus actividades de pastor de la Iglesia Universal. Mantengamos la oración como él lo decía hace 13 años cuando asumía el trono petrino. Hermanos y hermanas, despidámonos de este domingo, esperando por supuesto encontrarnos, si el Señor así lo permite, la próxima semana. Que el Señor nos bendiga a todos y que estén muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.